Hola chicos, en los vídeos anteriores hemos visto cómo se puede pasar de la expresión analítica de una función definida a trozos a su representación gráfica. A partir de este vídeo en adelante vamos a hacer el proceso a la inversa. Conocida la función gráfica, la representación gráfica, vamos a pasar a la función analítica. El primer paso que debemos tener en cuenta es el mismo que teníamos en cuenta para el proceso inverso. Es decir, identificar bien los intervalos en los que está troceada esa función definida a trozos y dentro de cada intervalo qué función está definiéndose. Si es una recta, si es una parábola o si fuera otra cosa. En nuestro nivel no vamos a quedar en rectas y parábolas porque son los casos en los que hemos investigado cómo se pasa de la representación gráfica a la expresión analítica, pero se podría hacer en cualquier otro caso también, si tuviéramos las herramientas. Como digo, lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser identificar los intervalos y definir las expresiones, y definir el tipo de función que representa la función definida a trozos en dicho intervalo. Como podemos ver en este caso, por ejemplo, que es el que vamos a analizar, hay tres intervalos importantes definidos. Un primer intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1, otro intervalo que va desde menos 1 hasta 2 y otro desde 2 hasta más infinito. Quiero que paréis el vídeo y os toméis tiempo para pensar en qué tipo de función he definido en cada intervalo. En el primer intervalo, desde menos infinito hasta menos 1, nos vamos a encontrar una recta, una función lineal, desde menos 1 hasta 2 una parábola y desde 2 hasta más infinito otra vez una recta, ¿vale? Por tanto, lo que vamos a hacer en el primer paso, como un paso intermedio, va a ser definir esa función definida a trozos, pero como todavía no tenemos información total, vamos a hacer una especie de resumen de la información que sí tenemos hasta este momento. Lo que sí sabemos es que en el primer intervalo lo que tenemos definido es una recta. En el segundo intervalo lo que tenemos definido es una parábola. Y en el tercer intervalo tenemos de nuevo una recta. Bueno, aprovecho para recordaros que en una función definida a trozos, los trozos no tienen por qué ser necesariamente 3 en total, pueden ser 2 o pueden ser más de 3, pueden ser 4, 5 e infinitos incluso. ¿De acuerdo? Bueno, una vez tenemos identificados los tres tipos, vamos a definir al lado de cada uno de estas tres funciones el intervalo en el que está definido. La primera recta, la del primer intervalo, estaba definido en el intervalo menos infinito menos 1. Ahora bien, en ese intervalo el menos 1 está incluido o no, porque la recta pasa por el punto menos 1, 0, pero es que la parábola también pasa por el menos 1, 0, ¿verdad? Entonces el x igual a menos 1 debería estar en el intervalo de su izquierda o en el intervalo de su derecha. Bueno, pues lo cierto es que como pertenece a los dos, no importa a cuál lo introduzcamos. Lo que es necesario es que esté introducido en uno de los dos intervalos y no en los dos, y no en ninguno. Tiene que ser en uno, da igual si es en el de la izquierda o en el de la derecha, ¿de acuerdo? Porque pertenece tanto a la recta como a la parábola. Por tanto, en este caso, digamos por ejemplo que queremos introducirlo en el intervalo de su izquierda. Bueno, pues entonces la recta estará definida desde menos infinito hasta menos 1. Es decir, está definido para x menor o igual que menos 1. Y pongo el igual porque el menos 1 interpreto que está también incluido en el intervalo de la izquierda. ¿De acuerdo? Ahora bien, si está incluido en el intervalo de la izquierda, en el de la derecha ya no lo va a estar. ¿De acuerdo? Aunque podríamos haberlo hecho al revés también. No incluirlo en el de la izquierda y sin el de la derecha. Bueno, seguimos. En el caso de la parábola está definida entre el intervalo, está definida en el intervalo que va desde menos 1 hasta 2. Ahora bien, si el menos 1 lo incluimos en el intervalo de la izquierda, aquí ya no va a estar incluido. Por tanto, ponemos un menor estricto, no un menor igual. Menor estricto que x, que a su vez va a ser menor que 2, pero va a ser menor estricto que 2, porque para x igual a 2 la parábola ya no está definida, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso este menor estricto es necesariamente estricto, mientras que en este otro caso este menor estricto podríamos haberlo puesto menor o igual siempre y cuando aquí hubiésemos hecho lo contrario. Si aquí es menor o igual, aquí es menor estricto. Si aquí es menor o igual, aquí es menor estricto, ¿de acuerdo?
Y en el último intervalo está definida la última recta desde 2 incluidos hasta más infinito. Por tanto, x tiene que ser mayor o igual que 2. Bien, en este punto alguien también podría preguntarme, bueno, ¿y si en lugar de expresar el intervalo así, x menor o igual que menos 1, lo hubiésemos querido expresar como, por ejemplo, el intervalo donde x pertenece a menos infinito menos 1 incluido en este caso? Bueno, pues también es posible hacerlo de esa manera, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues el intervalo sería x perteneciente a, entre paréntesis, menos 1, 2 entre paréntesis, porque ninguno de los dos está incluido. En este caso, el x perteneciente al intervalo 2 más infinito, donde el 2 está cerrado con un corchete, el más infinito siempre abierto, ¿vale? Bien, pues este es el primer paso, la identificación del tipo de función que tenemos en cada uno de los intervalos. ¿De acuerdo? Una vez tenemos esto hecho, ya tenemos hecho el 50% del problema. En el siguiente vídeo seguimos con la forma en que, con el análisis de la función que está definida en este primer intervalo. Después haremos el de la parábola y por último el de la recta.